Gracias, Jimena. En primer lugar, agradecer a la Universidad Mayor, especialmente a Paola Romero, a Gabriela Huarcaya, a Andrés Chamorro y a todos quienes han hecho posible, obviamente a la decana Clara Charansky, estas segundas jornadas de Derecho de la MOA que por lo visto van creciendo y van creciendo no solamente en Chile, sino que también en Argentina. Ahora va a haber una edición de media temporada, siguiendo la nomenclatura de la MOA, en diciembre en Sao Paulo. Así que esto ya no es el juego de la gente que le gusta vestirse bien y de la gente que le gusta seguir a la Olivia Palermo, sino que es un negocio, es un nicho, es un mundo jurídico aparte y eso me parece tremendamente relevante. Y yo creo que todos los que estamos acá nos gusta tanto el derecho como vestirnos bien. Y yo creo que no hay ningún pecado en decir que somos expertos en derecho de la moda y mirar de igual a igual a un experto en derecho tributario procesal, con la diferencia que nos vamos a ver mejor nosotros. Bueno, partiendo con la presentación, quienes habrán estado en las jornadas del año anterior sabrán que en esta área de estudio el derecho a la propia imagen ha sido un objeto de estudio desde que hice la tesis de pregrado hace bastante tiempo ya, el año 2002, pero que obviamente es una materia que va evolucionando y tomando de la base que ya todos tenemos medianamente claro de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho de la moda y particularmente del derecho a la propia imagen, considero tremendamente importante hoy centrarnos un poco, y en eso fue lo que quise centrar esta presentación, en casos jurisprudenciales del derecho a la propia imagen, que se han dado tanto en tribunales chilenos como extranjeros, y que son tremendamente importantes no solo por las sentencias y cómo uno se da cuenta que los tribunales han ido evolucionando, sino que también en cómo el derecho a la propia imagen no solamente involucra la imagen física, la captación de la imagen por medio fotográfico, por medio audiovisual, sino que también incluye otros derechos fundamentales. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, pero el derecho a la propia imagen no solamente se limita a lo que es la representación gráfica o como partió reconociéndose en los tribunales chilenos el derecho a la honra, sino que también incluso podemos llegar a el derecho o a la libertad religiosa, como lo que pasa, por ejemplo, con las vestimentas musulmanas, etc. Bueno, la prehistoria de las sentencias del derecho a la propia imagen, por lo menos en lo que respecta al sistema continental de derecho, parte en España a mediados de la década de los 80, con el conocido caso del torero Paquirri, que muere en una corrida de toros, un torero tremendamente conocido y famoso en esa época. Él estaba ya en su segundo matrimonio con la cantante bastante conocida, Isabel Pantoja, y él en una corrida de toros sufre una cornada, y esa corrida estaba siendo televisada por la televisión española, que sigue el acontecer de esta corrida y obviamente sigue a Paquirri, a Francisco Rivera, hasta la enfermería de la Plaza de Toros donde él muere, y obviamente las cámaras captan el momento de la muerte. El punto es que Televisión Española, luego de haber seguido este proceso de video, estamos en la época del VHS, saca a la venta a los kioscos el video con la muerte de Paquirri. Entonces hay un tema que la viuda, Isabel Pantoja, demanda civilmente por uso del derecho a la propia imagen a la Televisión Española, amparándose en la Ley Orgánica Constitucional número 1 del año 82, que es complementaria de la Constitución Española, que había sido recientemente promulgada desde el año 78, la Constitución Española, y esta Ley Orgánica Constitucional justamente trataba todo lo que era honra, intimidad y derecho a la propia imagen. Ella demanda, y a ella le va mal, tanto en primera instancia, incluso le va mal en el Tribunal Supremo Español. Sin embargo, donde obtiene una sentencia favorable es en el Tribunal Constitucional, en el cual, si bien los fallos anteriores habían rechazado las pretensiones de la viuda, viudas que, como dan vueltas la vida, da muchas vueltas, también están en líos judiciales últimamente, el Tribunal Constitucional, y por eso traigo extractados por cada una de las sentencias, señala que acá hay un choque con la dignidad de las personas, independientemente que
la defensa de la televisión española fue centrarse en que era un hecho de relevancia pública, en que era una persona medianamente conocida. No sé, nosotros acá en Chile podríamos asimilarlo un poco al escándalo que pasó el año 89 en el Estadio Maracaná, cuando cae esta bengala y pasa todo lo que todos conocemos respecto del arquero Roberto Rojas. Uno podría pensar que la televisión, obviamente, y en el caso de la televisión española es una televisión pública, cumple un rol noticioso, y esa fue la gran defensa de los abogados de la televisión española. Sin embargo, el Tribunal Constitucional señala, es decir, dice, no pueden considerarse públicas ni siquiera como de acceso o que las personas tengan derecho, la opinión pública, a conocer, cuando esto es parte de un espectáculo que deriva del sufrimiento de una persona, en este caso particularmente los padecimientos y la muerte misma de un individuo, en clara contradicción al principio de dignidad. Entonces ahí nosotros vemos que el Tribunal Constitucional español parte de la base de consagrar a la dignidad de la persona en esta ponderación de derechos que se hace por sobre esta libertad informativa que podría tener un canal público. A mediados de los 80, y esto particularmente la traje a colación primero porque es la más antigua, y en segundo porque la jurisprudencia parte asimilando lo que es el derecho a la propia imagen con la honra y con la vida privada. Tarda un poco los tribunales en tomar una vertiente comercial o patrimonial del derecho a la propia imagen. En Chile, el primer caso que se da, medianamente conocido, es el Sindicato de Futbolistas Profesionales en contra de Salo. ¿Quién no coleccionó de los que estamos acá los típicos álbumes desde el fútbol hasta los de Candy, cuando uno era chico, intercambiaba las láminas, etc.? Y acá el Sindicato de Futbolistas Profesionales demanda a esta editorial por cuanto en las láminas además venían las identificaciones propias del jugador y decía fulano Pérez mide además 1,80 m, es del club Cobreloa, tiene tantos años, etc. Y en este caso, los futbolistas, además del uso del derecho a la imagen por parte de esta editorial, que en ningún momento les pidió permiso, porque ustedes saben que cuando juegan un partido de fútbol, ahora pasan con la cámara, pero antes le sacaban fotos a los futbolistas, ellos en ningún momento prestaban su autorización. No me cabe la menor duda que si eso pasara hoy, los futbolistas de hoy claramente negocian mejor los contratos que todos los que estamos acá en esta sala. Pero en esa época no, y ellos demandan. Ahora, nosotros tenemos una constante que durante los primeros años en los cuales los abogados comienzan a representar a personas supuestamente vulneradas en su derecho a la propia imagen, demandan netamente por el artículo 19, número 4 de nuestra Constitución, que para nuestras queridas visitas argentinas, para Lorena y para Constanza, lo que protege es en el fondo el derecho a la honra y a la vida privada, con un pequeño cambio donde antes decía de la persona y de su familia y ahora ya la familia no se protege y tampoco se protege la vida pública, cosa que me parece bastante bien, solamente la vida privada y la honra. Ahora bien, en este caso los abogados demandan la vulneración de este artículo 19, número 4, y la Corte Suprema rechaza la demanda. A mi parecer la rechaza bastante correctamente porque se señala en este considerando que dicho álbum, aparte de su fotografía, nacionalidad, etc., en el fondo aporta antecedentes que no son de la vida privada de estas personas y que son bastante públicas. Y ahí nosotros tenemos el primero de estos casos. Sin embargo, cruzando la cordillera, en Argentina, el Juzgado de Paz de la provincia de Buenos Aires acoge una demanda de los jugadores del Club Deportivo River Plate. ¿En qué sentido? Y acá sí el tribunal argentino obviamente, comienza a reconocer una vertiente patrimonial en lo que es el manejo de la imagen por parte de, en este caso, futbolistas. ¿Por qué? Mismo caso, mismo álbum de láminas pegables, y acá lo que señala el tribunal es que acoge la demanda. ¿Por qué? Porque dice que la editorial se está enriqueciendo sin causa. Y no solamente se enriquece sin causa, obviamente, si yo le saco foto a una persona y después esa foto la comercializo, va a depender un poco de quién es la persona. Yo soy humildemente de la postura que en el caso del derecho a la propia imagen, igual hay una suerte de teoría de la causalidad. Indudablemente que si alguien me saca una foto a mí en
en el coffee de este seminario y la sube a las redes sociales, lamentablemente no creo que se viralice mucho, pero si en este seminario viniera a ser parte de un panel la Cecilia Boloco, indudablemente que si alguien le saca una foto y la sube a un tweet en un Twitter, esa foto sí se va a viralizar porque en el fondo Cecilia Boloco está en la Universidad Mayor, pero bueno, Paola podríamos traerla el otro año, sí, es diseñadora. Bueno, en el caso de River Plate, acá el tribunal efectivamente dice que hay por un lado un enriquecimiento sin causa y por otro lado hay un empobrecimiento de los jugadores. ¿Y por qué? Porque reconoce tácitamente que los jugadores tienen un derecho a un uso comercial respecto de su imagen porque son personas que obviamente lucran con su imagen. Y eso que esta es una sentencia bastante antigua. Hoy indudablemente los futbolistas lucran bastante más, no solamente con su imagen. Y acá volvemos a Chile, un caso bastante triste, tragicómico, uno podría tildar, es de la clínica alemana de Santiago, donde a una persona se le practica un examen de rectoscopía. Incómodo. Incómodo y no solamente incómodo el examen, es incómodo porque además filman este examen. El hijo de esta señora a la que someten a este examen interpone un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por cuanto acá la clínica contrata a una entidad externa, una productora, para que haga un video corporativo. Y la productora no se le ocurre nada mejor que hacer el video corporativo, no en una toma de muestra de sangre, ni en una radiografía de tórax, sino que en una rectoscopía. Y se exhibe este video. Obviamente, la Corte señala que no implica que no haya habido una vulneración por parte de la recurrida al respeto y protección de la vida privada de la persona. Dice, además, teniéndose en cuenta algo bastante de lógica, más que de criterio jurídico, que consideración a los cánones de la cultura actual, ciertas partes del cuerpo obviamente no se andan mostrando de buenas a primeras, y por último, si alguien lo quiere andar mostrando, que hay harta gente que las muestra voluntariamente, pero por último le preguntan si las quiere mostrar. Se reafirma un elemento distintivo, el derecho a la privacidad y también a la imagen, la cual es la necesaria autorización expresa, ¿no?, para acceder a lo que se considera como íntimo, en este caso es el propio cuerpo de la afectada. Y no es descabellado el análisis que hace la Corte, porque efectivamente, o sea, hay casos de personas que voluntariamente quieren mostrar lo que mostró esta señora y más quizá, pero falta un elemento propio, cuál es la autorización. Y Constanza lo señaló bastante reiteradamente y de manera muy importante. El derecho a la propia imagen es un derecho de la personalidad. Y así como el patrimonio, como el nombre, como el domicilio, no es cosa que cualquiera lo ande usando, ¿ah? Y de hecho, en este seminario, en la tarde, si no me equivoco, justamente a propósito del tema de nombre, cuando el nombre de un creador además se identifica con una marca, ¿qué es lo que pasa cuando un tercero inscribe esa marca? Y en el último panel de esta tarde vendrán del estudio Alessandri justamente a tratar el caso de Michael Kors, de la demanda que Michael Kors entabló en contra de quienes en Chile habían ocupado y habían inscrito la marca de manera previa. Este caso igual es un caso que se dio en Chile y es el de unas personas no son las de la foto obviamente, sino que me apoyé en una imagen de archivo, pero que son personas con evidente sobrepeso y que hacen un reportaje en La Tercera respecto a la obesidad y la comida chatarra. Y obviamente sale un fotógrafo del diario La Tercera a los distintos patios de comidas donde existen estos locales y empieza a sacarle fotos a personas que eran gordas, comiendo. Comiendo, pues, la papa frita, el sándwich, esas cosas. Y demanda los afectados. Hay una persona que se reconoce por detrás, porque el fotógrafo fue bastante cuidadoso dentro de todo y no mostró caras, sino que mostró el contorno con una silueta. Era un reportaje sobre obesidad, tienen que haber sido una silueta bastante prominente, pero la persona que se vio retratada obviamente se reconoció, uno se conoce el cuerpo, y demanda al diario. La Tercera interpone, perdón, no demanda, sino que interpone un recurso de protección y acá la Corte lo rechaza. Y lo rechaza por las consideraciones que están justamente en el extracto que yo les estoy mostrando. Por cuanto hay una exigencia fáctica básica y que implica no solamente que yo me reconozca,
sino que también que el resto me reconozca. ¿Y eso por qué? Porque indudablemente, no lo señala la sentencia, pero sí el recurso mismo, fue interpuesto el recurso por vulneración al 19 número 4, que es la vulneración a la honra. La honra es el desprestigio, el descrédito que el resto de las personas tienen en relación a mí. Obviamente, si nadie me conoce, nadie me va a molestar en la calle diciendo, oye, gordo, te zampaste el medio combo en el McDonald's del fin de semana, porque me estoy viendo por detrás. Si yo me conozco, obviamente, a mí me puede dar cargo de conciencia, me inscribo el lunes en el gimnasio, veré lo que hago, pero no hay una vulneración a la honra propiamente tal, porque no hay un conocimiento público de quién era la persona. El recurso fue rechazado por parte de la Corte. Este caso es del año 2003 y es el primero en el cual en Chile un tribunal comienza a hacer este distingo de la causalidad entre personas que son famosas versus personas que no. Y aquí el recurrente fue conocido tenista, Fernando González, medallista olímpico, quien su padre interpone el recurso a nombre de él el año 2003 en contra de la empresa de cable BTR. ¿Cuáles son los hechos? Fernando González desde el año 2001 había firmado un contrato comercial para ser rostro del canal Fox Sports. Obviamente Fox Sports le paga a Fernando González celebra el contrato con la cadena Fox. El punto es que desde el año 2003, BTR como operador de cable, obviamente lanza una publicidad diciendo a partir de este año nosotros tenemos Fox, que no sé, me imagino traería los partidos de fútbol, los campeonatos de tenis, etc. Y BTR asocia su marca con esta nueva promoción. Además en Chile era la época en la cual estaba en gran apogeo Fernando González, su carrera, y además Fernando González es nuevo rostro de BTR. ¿Cuál es el punto? Es que se interpone este recurso de protección por cuanto Fernando González había firmado el contrato con Fox, más no con BTR, y acoge la Corte de Apelaciones de Santiago los argumentos de BTR, en el cual acá no hay una vulneración, acá el señor González efectivamente firmó un contrato, el señor González está recibiendo plata por eso. Un poco hay, mirando muy en retrospectiva, una suerte de análisis similar a la ley de subcontratación acá. O sea, lo que hizo la Corte de Apelaciones de Santiago dijo, bueno, acá BTR no está infringiendo nada por cuanto está usando la imagen de una persona, pero esa persona está siendo retribuida pecuniariamente por un tercero. El punto es que el tercero firmó el contrato con BTR. Pero la Corte Suprema revierte eso, y lo revierte de manera bastante sensata. Un poco, considerando es un poco más largo, hubiera preferido una foto más completa de Fernando González, pero no me entró. Pero en este caso dice, en el terreno deportivo tenístico, por consiguiente, el uso de ilustraciones en que pueda aparecer la figura de un deportista, en este caso hay una decisiva influencia en el público consumidor en favor del anunciante, quien de esta manera usufructúa del beneficio económico que de tal difusión se deriva. Indudable que si Fernando González aparece como rostro de BTR y no de otro operador como podría ser Movistar o DirecTV, la gente que sigue a Fernando González va a ocupar o va a ver BTR. Lo mismo con la moda, es decir, a todos, y haciendo un poco un guiño a mis amigas argentinas, todo el mundo sabe que Susana Jiménez no se maquilla con Avon. O sea, tendría la cara completamente craquelada si se maquillara con Avon. Pero ella dice que se maquilla con Avon. Lo más probable es que la señora, para estar como está, se maquilló con Bobbi Brown o con MAC o con algo de un poquito de mayor presupuesto. Pero ella, obviamente, dice que se maquilla con Avon. ¿Qué es lo que hace? Me imagino, con todo respeto, la argentina promedio, la chilena promedio, cree que Susana Jiménez se maquilla con Avon y va y compra los productos Avon. Lo mismo que pasa acá en Santiago. ¿Alguien cree que Tonka Tommy se viste en París? Nadie, no. Nadie. ¿Alguien cree que la Josefina Montané por maquillarse en París es lo bonita que es? Nadie. Es decir, la genética le dio la belleza que tiene y las lucas que ganan las teleseries le darán plata para un tratamiento mejor, pero no en París. Es decir, las marcas, un poco lo que señalaba Bracy hace un rato, logran esa identificación de la gente de manera bastante aspiracional. Es decir, bueno, si lo usa ella, quiere decir que yo usándolo voy a quedar igual de ella, igual que ella. Bueno, en este caso, claramente, la Corte toma ese argumento de considerar que hay un uso indebido de la imagen de Fernando González por parte de BTR. Señala, la empresa para poder utilizar la referida imagen debiera de haber contado con el consentimiento de él.
independientemente si se llega a un acuerdo de que le paga o no. Pero acá no hay un consentimiento, es decir, acá BTR tácitamente tomó por imagen propia la imagen de Fernando González, había consideración de que Fernando González había firmado un contrato con Fox Sports. Y este caso es un caso bastante nuevo, es un caso de cerveza cristal, y a propósito del deporte, se dio justamente para el Mundial de Sudáfrica en el año 2010, en estas promociones en la cual la mayoría de los hombres se vuelve loco por ir a un mundial de fútbol en las condiciones que sea, en acampar, en un safari, ir en Brasil, en un auto, da lo mismo, pero bueno, acá se fueron a Sudáfrica y luego de un partido, que ni siquiera era el de Chile, porque yo leí la causa y hay que ser muy fanático, era un partido de Corea del Sur con Letonia, no sé, fueron a celebrar y obviamente llegan a un corner, a un stand que había puesto Cristal como auspiciador de la selección chilena de fútbol cerca del estadio. Obviamente van a celebrar a este corner de Cristal, no sé qué iban a celebrar porque no jugaba Chile, pero bueno, fueron a celebrar, fueron a celebrar algo. Yo creo que a la gente del fútbol siempre le gusta celebrar, ganen, pierdan, toman, o sea, si toman porque ganan, celebran, porque pierden, pasan las penas, pero bueno, van a celebrar y fueron a celebrar con cerveza. Y quien interpone este recurso de protección es un chileno que iba con unos amigos, entra al córner de cerveza cristal, y obviamente cerveza cristal, las personas que hemos ido alguna vez a un evento, obviamente ustedes mismos acá, si le sacan una foto el proveedor de Nescafé o de los chocolates Dreamer, van a salir en la página de Chocolates Dreamer o de Nescafé como público asistente al evento del Seminario del Derecho a la Moda. Suben la foto al sitio de cerveza cristal y además ellos parece que estaban completamente arriba de la pelota, y esta foto yo personalmente no la vi, pero además hacen referencia a ella en el programa de Morandé con compañía, por cuanto Cerveza Cristal era auspiciador del programa de Morandé con compañía. Se ríen de los chilenos que están celebrando, no sé en qué calidad aparecía la foto, y al otro día aparece en LUN, en Las Últimas Noticias, que es un diario bastante sensacionalista, de no mucho contenido, pero de mucha lectura. Cuento corto, el recurrente se vio tremendamente afectado en su derecho a la honra, etcétera, e interpone este recurso. ¿Cuál es el gran elemento que toma la Corte en consideración? Que el recurrente, si bien andaba de vacaciones y él se mete a un córner promocional de una bebida que era auspiciador de la selección chilena, él, como profesión, era además director de marketing o relacionador público de otra compañía. Entonces la Corte, en sus considerandos, señala que se rechaza la acción de protección constitucional por una serie de elementos. El principio de la localidad, obviamente era un lugar público, había una promoción, les dijeron les vamos a sacar una foto, que no la hayan entendido es otra cosa, pero además había una calidad especial y particular de este señor, porque él trabajaba en lo mismo, es decir, él era un jefe de marketing o brand manager de otra marca, y obviamente él sabía lo que se exponía cuando se mete a un corner donde hay promotoras de cerveza cristal, etcétera. Y nos vamos fuera de Chile con un caso que llega a tribunales británicos, que es una demanda en contra de la cadena de Abercrombie & Fitch. A mí no me auspicia Abercrombie & Fitch, yo siempre lo saco a relucir en los distintos seminarios, pero me encantaría que me auspiciara, pero no. Abercrombie & Fitch ha sido titular de distintos periódicos y sobre todo de temas ligados a los derechos fundamentales de las personas por dos casos. El primero, por las declaraciones del dueño de la compañía, en la cual él el año 2006 dijo que él contrataba modelos, tanto hombres como mujeres, tremendamente buenos mozos y bonitas las mujeres, porque él no quería que su ropa la comprara la gente fea y la gente gorda. Bueno, obviamente declaraciones que incluso llegan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por cuanto son claramente discriminatorias, más encima si uno los dice. No está acá Juan José, ustedes saben que el derecho penal no sanciona los pensamientos, uno lo puede pensar, pero no decir. Ahora, este caso llega a un tribunal británico porque es una dependiente de tienda, una vendedora, una niña muy bonita, pero que tenía cierta discapacidad física en un brazo, tenía un brazo que era ortopédico,
y que a ella, cuando llega el supervisor de tiendas de Londres y la ve junto con todas estas otras niñas que son muy del estilo de ella obviamente yo la saqué de una foto de campaña de Abercrombie Fitch y es de ahí para arriba el patrón que se requiere para ser vendedora de la marca. Y esta niña la llevan a los archivos. Le dicen, ¿sabes qué? Tú no cumples con los estándares de la compañía, no te vamos a despedir, pero no puedes atender público porque las vendedoras de Abercrombie Fitch tienen que estar siempre contentas, tienen que estar siempre bonitas y siempre tienen que estar además con un físico y una salud acorde a lo que buscan, la imagen corporativa de la marca. Y ella demanda a la tienda ante un tribunal de Londres y obviamente se acepta la demanda, se acoge, por cuanto el tribunal señala que ilegalmente ha sido acosada por su discapacidad, vulnera determinadas actas propias de las leyes inglesas y además considera que la firma fracasó al no cumplir con su deber de hacer los ajustes razonables. Esto es algo muy propio del derecho laboral, es decir, siempre está sobre la empresa la carga de adaptarse a las necesidades del trabajador y no de prescindir del trabajador frente a cambios de la empresa. Y finalmente, el caso del velo islámico, como yo les comentaba, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual acá fue demandado el Estado de Francia por las normas de laicidad del Estado de Francia, en la cual en lugares públicos, en universidades públicas y en cualquier recinto público, el Estado francés, que se declara un Estado laico sin una religión confesional determinada, prohibió cualquier símbolo distintivo que sea confesional. Para los católicos las cruces, para los musulmanes, como por ejemplo la burka en el caso de las mujeres, para los judíos la kipá, etc. Por cuanto el Estado francés es un Estado laico y se debe respetar cualquier visión y cierta forma o de cierta manera el imponer mediante la imagen un determinado pensamiento lo que hace es vulnerar la libertad del otro. Es decir, yo mi libertad la veo vulnerada por cuanto estoy obligado a ver a una mujer que está completamente tapada y que no va de acuerdo a mi creencia. En el caso de Inglaterra fue distinto. Inglaterra prohibió la burka por un tema de seguridad, un tema de qué sé yo, qué es lo que llevan abajo estas personas. Bueno, en el caso de Francia, aquí una mujer musulmana demanda al Estado francés y obviamente el tribunal acoge la postura francesa y dice la preservación de las condiciones del vivir juntos constituye un objetivo legítimo de las autoridades francesas y eso no hace que sea contrario a la Convención Europea de Derechos Humanos. Si bien, dice, la prohibición afecta a las mujeres musulmanas, sin embargo, no atenta en contra de la libertad de llevar atuendos en el espacio público que no tengan como resultado el ocultar el rostro. Es decir, también un poco se mete en el razonamiento que hace Gran Bretaña al prohibirlo por razones de seguridad. Entonces, ¿qué me gustaría concluir respecto a los casos de jurisprudencia del derecho a la propia imagen? Que son variados, que son muy entretenidos, que además, si uno se fija analizándolo en una línea de tiempo, ve que los tribunales chilenos siempre, obviamente más tarde que el resto de los tribunales, sobre todo lo que los tribunales europeos, va asimilando las distintas concepciones que han surgido respecto al derecho a la propia imagen, es decir, primero de circunscribirla netamente a lo que es el derecho a la honra y después de reconocer ciertas vertientes patrimoniales. Ahora, es tremendamente importante y tomando un poco también lo que decía Connie respecto de la importancia de la imagen, a ver, y un poco también yendo al panel anterior, por la pregunta que hacía Matías, es decir, este tema de la frivolización de la moda, de hacerla inalcanzable, etcétera. Creo yo que hay todo un tema de imagen y de querer ser y querer diferenciarse del resto. Es decir, esto no solamente parte por la moda, piensen ustedes en lo que pasó en Santiago. Antes las clases adineradas de Santiago vivían en el centro de Santiago, en la calle República, en la calle Camin, pero resulta que cuando el resto del conurbano empieza a llegar al centro, son las clases, las élites, la burguesía la que empieza a arrancar porque no quiere que se le parezcan. Con la moda pasa un poco lo mismo, es decir, yo entiendo cuando alguien dice, sí, pero ¿por qué el lujo? El lujo existe porque hay gente que está dispuesta a pagar el lujo. Y créanme que cuando se democratice una marca, esa marca para el mercado del lujo va a morir.
que es un poco lo que pasó acá, algo comentó Bracy con el tema de Lacoste, cuando un grupo argentino de música, ¿cómo se llama ese? Chiturro. Comienza a vestirse con esa marca, la marca le produce rechazo, porque obviamente la gente que se vestía con esa marca va a decir voy a andar con el mismo cocodrilo con el que están vestidos estas personas. Y claramente hay un tema de diferenciación. Para concluir y de manera tremendamente anecdótica, yo les puedo decir que la experiencia que nosotros tenemos con Lawyer, como es una revista digital, a diferencia de las revistas en papel, en las revistas en papel uno puede saber cuánto venden dependiendo de cuánto tiraje tienen, pero uno en una revista de papel no sabe qué sección de la revista la gente es la que más mira. Y de repente nosotros como abogados tratamos de ser políticamente correctos y de decir, no, pero es que, a ver, uno se tiene que fijar en el contenido, uno no puede ir a la primera imagen, uno como abogado tiene que ver el análisis que hacen en un debate de reforma tributaria. Yo les puedo decir que siendo una revista digital, Lawyer podemos de hecho analizar cuál es el reportaje que tiene mayores visitas. Y lamentablemente en el primer newsletter que nosotros mandamos hace ya 1 año y medio, que fue un newsletter que Sergio, que está aquí presente, me dijo, mira, la mitad de los abogados te van a encontrar frívolo, espantoso, y la otra mitad va a querer estar en la revista. Y así ha sido un poco la tónica. Iban en este newsletter 3 abogados, 2 hombres, 1 mujer, todos tremendamente buenos mozos, pero hablando de temas legales, es decir, la abogada hablaba sobre regulación medioambiental, el abogado hablaba sobre responsabilidad médica, el principal reportaje era sobre el tema de Hidroaicén, pero eran personas estéticamente muy, muy buenos mozos. Y alguien me dijo, no, pero es que estás mandando en ese newsletter puras caras bonitas. Bueno, cuando uno analiza por Google Analytics cuál es el reportaje en el cual más se meten, es la cara bonita, es la abogada que se viste bien. En el fondo no nos rasguemos vestiduras entre nosotros mismos, o sea, entre toros no nos damos con nada, hay un dicho que dice así, es decir, nosotros no somos quienes, los abogados, sobre todo en Chile, que somos un círculo tremendamente cerrado, tremendamente elitista, tremendamente exitista y tremendamente arribista y todos los istas que se le puedan ocurrir, de decir que la imagen no es algo importante. Entonces, hoy por hoy yo creo que la imagen se tiene que regular, que tenemos que empezar a pensar más un poco en cómo redactar contratos, y ahí también los abogados somos un poco diseñadores, somos diseñadores de contratos, así que a echar a andar la creatividad y bueno, muchas gracias y esperemos que el otro año esto se repita. Gracias.